Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este servicio dominical de la Iglesia La Roca. Esta iglesia que llega a tu hogar, la iglesia en tu hogar, ahí donde tú estás, con un mensaje lleno de bendición, con muchas cosas lindas en este día que el Señor esperamos hable a tu corazón. Y en cualquier parte del mundo que te encuentres, si te encuentras en Europa, si te encuentras en América, si te encuentras en Asia, etcétera, puedes sintonizarnos y ponerte con el Señor en sincronía en este momento, porque vamos a tener un mensaje contemporáneo de acuerdo a lo que se está pasando en estos tiempos, y es por eso que te queremos hablar de las adversidades. Así que bienvenidos y comencemos con una oración. Acompáñenme, por favor, si estás ahí en tu hogar, con tu familia, cierra tus ojos y vamos a orar, a pedir al Señor su dirección y darle gracias a Él. Dios mío, te damos infinitas gracias en este momento que nos permite, Señor, conectarnos, que nos permites, Dios, escuchar tu palabra, que nos permites, Padre Celestial, recibir estas cosas que tú tienes preparado, Dios, para darnos ánimo y fuerzas en estos tiempos de adversidad, Dios. Y que, Padre, tu Espíritu nos guíe a comprender, a fortalecernos y animarnos en este día. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos? Comenzamos con este tema tan importante, que son las adversidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo adverso, en un mundo donde estamos viendo cosas que están pasando contrario a lo que es la lógica, contrario a lo que es la bondad, contrario a lo que es todo tipo de cosas guiadas por la justicia y el bien. Y es que estamos en un mundo gobernado por Satanás. No porque Él sea todopoderoso, pero bajo el plan de Dios, Él le ha delegado cierto poder. ¿Por qué? Yo creo importante la respuesta, el por qué Satanás gobierna. Porque nosotros necesitamos ejercer nuestra fe. Y no hay mejor cosa que ejercer nuestra fe en tiempos de adversidad. Es decir, que son pruebas que vienen a nuestras vidas. Y aunque parezca algo irónico, pero estas pruebas que tendrían que ponernos bajo o down, estas pruebas al contrario nos animan a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar esa prueba. Y pasamos las pruebas no por nuestras fuerzas, no por nuestra sabiduría, pero sí creemos nosotros, los hijos de Dios, que pasar las pruebas es porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Porque Él tuvo la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Así que las adversidades son pruebas. Y estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el domingo pasado, y si te has perdido ese mensaje puedes buscar en la página de CM La Roca en Facebook y puedes encontrar también en YouTube, en el canal de CM La Roca, y puedes encontrar los videos para que te sintonices y entiendas que estamos hablando de estos tiempos difíciles. Pero estuvimos hablando de algo importante, que es la fe. Y lo que nos enseñaban estos héroes de la fe en el libro de Hebreos es lo que nos ayuda a nosotros a vencer las adversidades. Es decir, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos pasando con este virus y con otras cosas que están pasando en el mundo y que tenemos que tener en cuenta para que nuestro ánimo no decaiga y nuestra fe prevalezca contra esas inconvenientes y con esas pruebas. Entonces he querido traerles a ustedes ciertas cosas que podemos hacer y que podemos tomar como parte para vencer estas calamidades, estas pruebas, ¿no es cierto? Y la primera cosa es que tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo con temor. Sí, como usted escuchó, vivimos en un mundo atemorizado. Ya nosotros estamos aquí en Canadá y estuvimos viendo que en Canadá hay ciertos lugares donde si tú no
cometes un error, hasta te pueden llevar a la prisión, especialmente en los tiempos de pandemia. Si te olvidaste la máscara o si hemos tenido situaciones con mi familia donde la gente se ha puesto pero violenta porque está con temor de que el virus en cualquier momento los va a matar. Y es que estos tiempos de temor se ha visto no solamente en las personas, sino también en los medios. Los canales de noticias están llenos de temor, miles de casos y lo exageran a un punto en el cual ellos puedan vender más, pero el temor no solamente es un arma que usan los medios, pero es el arma que usa Satanás principalmente, porque una población atemorizada es una población fácil de controlar. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del temor? ¿Es el temor algo bueno? ¿Es el temor algo malo? ¿Está bien tener temor del virus? Pero veamos primero que el temor es diferente que el miedo. Y quiero poner eso de entrada porque es esencial que usted entienda la diferencia. Entonces voy a tratar de explicarles a ustedes, porque siempre tenemos temor de ciertas cosas. Y está bien tener temor y lo vamos a ir explicando paso a paso como vamos yendo a través de esta prédica. Pero la diferencia radica básicamente en que el miedo es un instinto natural que tiene el ser humano y los animales también tienen un instinto de temor. Cuando usted a un perro agarra una piedra, el perro sabe y siente temor a esa piedra, ¿no es cierto? Siente miedo. El ser humano también, yo por ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo poner es acerca de la luz eléctrica, la electricidad en la casa. Uno tiene cuando decían de niño, no toques ese tomacorrientes. ¿Y uno qué hacía? Salía con los pelos chamuscados, ¿no? Entonces, uno aprende a tener miedo y ese es el instinto natural del ser humano. Tener miedo a algo es una reacción inmediata a algo que da temor, ¿no es cierto? Cuando usted de repente apagan la luz en un lugar oscuro que usted no sabe, cuando de repente alguien se cruza, está manejando usted y usted siente ese miedo repentino, ¿no es cierto? Pero el temor, a diferencia del miedo, es un miedo fundamentado y un miedo que se repite y que puede tener un fundamento fuerte y sólido en nuestras vidas. Y ahí hay un peligro. ¿Por qué? Voy a tomar el ejemplo de la luz eléctrica, electricidad en su casa. Una persona que toca el tomacorriente siente miedo inmediatamente porque sabe que le va a agarrar la corriente, ¿no es cierto? Pero cuando el momento que usted sabe que ese tomacorriente le va a seguir dando la corriente, usted no lo va a hacer. Ya no es un miedo repentino que usted tiene, pero ya es un temor, ¿no es cierto?, a la electricidad. Yo le tengo reverencia a la electricidad en el sentido de que la respeto mucho porque soy un ingeniero eléctrico. Yo sé lo que es trabajar con altos voltajes y he visto gente que se ha accidentado, ¿no es cierto?, por tocar esa energía que es controlada. Pero usted ya le tiene temor, pero usted deja que esa luz llegue a su casa, ¿no es cierto?, porque es parte de nuestra vida. Usted no está pensando y está atemorizado que va pasando por las líneas, los electrones con la energía eléctrica, y usted ya está atemorizado que lo va a atacar, que va a salir la energía y lo va a atacar a usted. Y si usted piensa así, hay muchos psicólogos que le podemos recomendar, Pero usted no está con ese temor. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene miedo a eso, pero el temor que tiene es que usted lo vuelva a repetir. Entonces quiero poner esa diferencia. Es natural tener miedo y también el temor existe en las personas. Y hay un temor que es bueno, pero hay un temor que también es malo. Y lo voy a explicar después de un momento. ¿Por qué? El temor que usted le tiene a la electricidad es bueno. Es bueno en el sentido de que usted lo respeta, usted sabe que esa electricidad no se puede tocar porque a usted le puede pasar algo. Pero hay personas que no tienen temor, por ejemplo, de Dios. Y es que cuando la Biblia habla, en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no está diciendo que Dios es aquel gigante que te puede aplastar con el pie y te puede destruir y hay que tenerle ese miedo a cada instante. Te está hablando de un temor
reverente, saber que tiene ese poder. Dios, así como la electricidad, para hacer daño, para aplastar, para destruir, etcétera, como la electricidad lo tiene, pero es algo que podemos tener y como la electricidad convivir y tenerla y usarla para bien. El temor a Jehová es entender que Dios es todopoderoso y que Él tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Así que el momento que usted sienta temor a Jehová, es un temor reverente, un temor con respeto, pero no significa un temor como que usted sabe que le va a dar la electricidad y inmediatamente usted ya se quiere alejar de eso. El temor que se habla de Jehová, cuando habla la Biblia del temor de Jehová, está hablando en la reverencia y en el reconocimiento de un Dios que tiene poder, que tiene el poder para dar vida, tiene poder e hizo, dice la Biblia en el libro de Génesis, creó todo con el poder de su palabra. Entonces, esa diferencia, pero en este mundo, ahora que nos encontramos, vivimos en un temor diferente. Y yo le voy a explicar acerca de los diferentes temores casi al final, pero vivimos en temor. Temor de que nos va a dar un virus, temor de los hoax o la misinformation o los fact-checkings y todos esos temores que tenemos, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con la vida de las personas con respecto al virus. Pero usted puede tener otros temores. Temor de perder a su familia, temor de a lo mejor de la inseguridad que usted tiene en su vida, temor de perder una relación que usted tiene, temor de perder a sus padres. Y hay muchas cosas que usted puede sentir ese temor. Y es que el temor no te deja vivir en paz. El temor no te deja vivir tranquilo. Y es precisamente el plan de Satanás tenerte cautivo en esos pensamientos. Que tú puedas no reaccionar de una forma a que Dios se agrade, sino que tú te encierres y te alejes de Dios. Y eso no está bien, hermano, hermana. Si estamos viviendo en estos tiempos y estamos viviendo en tiempos de adversidad, tenemos que salir adelante y tenemos que vencer esa prueba en la adversidad. La primera cosa que te quiero hablar, que lo que hemos hablado es la fe. La fe es importante y la fe no es un buen deseo, no es algo que repites para que se te haga realidad. La fe es una certeza, es una esperanza de la obra de Dios en la cruz del Calvario, de los planes de Dios. Y eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Entonces, la primera cosa con la cual podemos vencer el temor es entender la fe. Y la fe la vas a entender no a través de la novela Los días domingos, no a través de Primer Impacto ni Walter Mercado, sino que la fe tienes que verla con el autor de la fe. El autor, dice la palabra, y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces la fe es un elemento principal. Dentro del caldo de pollo debe ser esa presa de pollo, no el consomé de pollo. Es la presa, lo principal, lo que usted tiene que digerir, y es la parte esencial cuando vemos las adversidades. ¿En quién has puesto tu fe? Porque si pones tu fe en algo que se puede derrumbar, entonces, como dicen los cubanos, está fregado, mi hermano. Entonces tenemos que ver. Había una historia que me encantó mucho. Había un navegante que naufragó y se encontró nadó hacia una isla desde su barco y encontró una piedra gigante. Y en esa piedra fue y se paró hasta que lo vinieran a rescatar y pasó muchas horas esa persona en esa piedra cuando las olas venían y azotaban. Y el rescatista vino y se lo llevó en el helicóptero y cuando estaba ahí le preguntaron ¿y no tuviste temor de estar así en medio del mar? Y dice, bueno, yo sí tuve temor, estaba temblando, tuve temor. Pero lo que me mantuvo a flote y a salvo es saber que la roca no temblaba. La roca estaba firme y mis rodillas temblaban, decía él. Entonces esto nos demuestra que si nuestra fe está fundamentada en algo que no permanece firme,
Hermano, entonces nuestra fe no tiene un fundamento sólido. Cualquier momento una adversidad va a venir y nuestra fe va a ser puesta a prueba y nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros teníamos por certeza era falso. Que nosotros lo que teníamos por convicción era solamente una repetición, pero no había hecho un fundamento en nuestra vida. No era una roca, como dice la Biblia, que es Jesucristo en nuestra vida. Y eso tiene que recordar en primer lugar ante la adversidad. En segundo lugar, saber que también hay un arma poderosa contra el temor en estos tiempos de adversidad. Y si usted tiene temor, escuche, es el amor. El amor, usted lo escuchó bien. Ahora, cuando usted habla del amor, lo primero que se viene a la mente es el amor. Ese es que nosotros vemos pajaritos por nuestra cabeza cuando vimos a nuestra esposo, nuestra esposa. Estás viendo a tu novio, tu novia, esos pajaritos y ese sentimiento que viene, o es lo que vemos en las novelas, cómo Juan Carlos, mira el amor de tu vida, es aquella que era pobre y se le murió el tío y le dejó mucho dinero. ¿No es cierto que así son todas las novelas? Pero el amor que habla la Biblia es un amor a lo mejor diferente al que usted ha escuchado nombrar. Y yo le quiero leer un poquito, así que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El libro de Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, es Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 18. Y permítame leerle este pasaje. Dice, en el amor no hay ¿qué cosa? Léalo. No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! Yo creo que no hay otra cosa más fantástica de ver este contraste donde nos está diciendo el apóstol aquí cómo el amor echa fuera el temor. Ahora, tenemos que definir bien qué es el amor, porque es importante si es que hay algo que echa fuera mi temor, ¿qué es? Y está diciendo la palabra que es el amor. Ahora, si usted me sigue al principio, un poquito más arriba, al versículo 7, vamos a encontrar qué es el amor. Dice así, amados, está hablando el apóstol Juan, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de, ¿qué dice la Biblia? El amor es de Dios. Esto es una ecuación magnífica para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque te está dando unas incógnitas aquí, te está dando unas referencias que está diciendo que si tú amas es porque Dios te ha amado. ¿Por qué tú amas a una persona? Porque Dios ha demostrado su amor. Dios es amor. Dice, continúa en el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Dios es amor. Muchas personas dicen el amor es un sentimiento. Bueno, sí y no. Uno siente, por supuesto, porque Dios nos ha hecho a nosotros de esta forma, a su imagen y semejanza. Dios siente y nos ha hecho de esa forma, esa similitud que tenemos de poder palpar y sentir. Tenemos el gusto, tenemos la vista, tenemos el tacto y también nos ha equipado de emociones el Señor. No está mal sentir emociones. Lo que está mal es que tú confíes en tus emociones. Cuando dicen en las novelas o en las películas, confía en tu corazón. La Biblia no dice que confíes en tu corazón, porque el ser humano es corrupto por naturaleza. Lo que tenemos que confiar nosotros es en algo más sublime. Y la Biblia nos dice, confiemos en la palabra de Dios, confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Él. Y esto es algo increíble porque si pones la confianza en algo sólido y todos nosotros ponemos esa confianza en la misma persona, ya no nos valemos de nuestros sentimientos y al contrario,
podemos disfrutar de nuestros sentimientos con la solidez de quién es la verdad. Y la verdad es que Dios es, dice la Biblia, es amor. Ahora, no solamente que Él es amor, pero también la pregunta es, ¿por qué Él es amor? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué Él es? Porque Él no solamente es, pero Él lo demuestra. Y aquí viene la contestación en el versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, escucha, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sabemos que el Hijo de Dios vino a este mundo, Jesucristo, vino a este mundo, nació de una virgen, creció, fue muerto por nuestros pecados, bajo el plan de Dios, pero resucitó. Ese es el plan maravilloso de nuestro Dios. Es por eso que confiamos en Él. Y es por eso que Él muestra su amor. ¿En dónde? En la cruz del Calvario es donde Él muestra su amor para con nosotros. Y nos amó, dice la Biblia, de tal forma que envió a su único Hijo. No porque tenía muchos, es el único. Y ese amor lo demuestra, que permitió que su Hijo llevara los pecados del mundo para pagar nuestras deudas. Yo no sé si usted vendría un día al banco, ha pasado en ciertas series de televisión donde una persona tiene una deuda de la casa y vienen en una forma de gratitud hacia la persona y vienen los bancos y le dicen, bueno, no te preocupes, tu casa está pagada. Y la alegría de esta persona se desborda, empieza a llorar o le construyen su casa, ¿no es cierto? Hay muchos shows que son de esa forma, que perdonan las deudas o que a la gente que no tiene les hacen hogares, casas, ¿no es cierto?, nuevas de paquete con todos lujos y las personas se desbordan de alegría. Bueno, imagínese que usted tenga una deuda que nadie pueda pagar y eso se llama el pecado en nuestras vidas. Y Jesucristo vino a este mundo a pagar por esas deudas para que tú ya no tengas temor. Para que tú ya no estés corriendo porque algo malo o sepas que este mundo va a un caos o porque sepas que un gobierno está mal o porque sepas que una relación no está bien. Dios ha muerto en la cruz para que tú seas, dice la Biblia, y está diciendo Isaías, y lo repite en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús cuando lee el rollo, dice para traer libertad a los que están presos. ¿Por qué? Por sus pecados, por la ideología, por el mundo, por sus deseos, por la vanagloria, etc. Cristo vino para que tú seas libre, para que no sientas temor, para que a pesar de las decisiones aún equivocadas, tú seas libre del temor que pueda haber por tus propios instintos, por tu propia confianza. Y es que Dios quiere que pongas la confianza que tú tienes, no en tu corazón, no en una persona, sino en el Señor Jesucristo. Entonces hemos definido qué es el amor. El amor es una persona, no es un sentimiento, es una persona, es Dios, que nos permite disfrutar de nuestros sentimientos hacia otra persona. Porque si amas a una persona, estás demostrando el amor de Dios. Y esa es la ecuación del amor más maravillosa que hay y que puedas leer aquí en la Biblia. Entonces, en el amor no hay temor. No hay temor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y confiamos en Él. Y sabemos que aunque venga un meteorito a la tierra, confiamos en el Señor que a pesar de que nosotros muramos en este momento, estaremos, dice la Biblia, para siempre con Él. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces, pero también dice aquí, sino que el perfecto amor, versículo 18, echa afuera el temor. Entonces, el amor de Dios, el amor que es Dios, es un arma principal para echar afuera el temor en los tiempos de adversidad. Y yo te invito a que en este momento tú sientas ese amor. Porque el amor no es un sentimiento, es una confianza. Una persona me decía, pero pastor, yo un día hice la oración y sentí y lloré y ahora no siento nada. Exactamente, porque el momento que pusiste la confianza fue en una emoción, no en una convicción. Y es que
confiar en Dios a pesar de que no sientas nada es saber que Él está ahí. Es rendirle homenaje, alabanza, gloria y honra a ese Creador, a pesar de que no lo sientas hoy día. A lo mejor hoy día no sientes ni leer la Biblia, pero tienes que recordar ese temor reverente, esa sabiduría que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Y sepa que como un padre, Dios puede castigar a sus hijos, así que ese temor reverente que tenemos a Dios tiene que existir. Pero el temor de alejarse de Dios es algo que Dios está hablando aquí en su palabra. No pasa con los cristianos, porque el que ha sido perfeccionado, es decir, el que ha entendido el mensaje de amor de la cruz del Calvario, no se va a alejar de Dios. ¿Usted se ha alejado de Dios? ¿Usted siente temor en este momento? ¿Usted está, pero totalmente atemorizado de lo que puede suceder al mañana? Yo le quiero dar otro antídoto contra las adversidades en este momento. No solamente la fe, no solamente el amor, pero también tiene que entender la confianza en Dios. Y es que si sabemos que Dios es amor, es porque hemos confiado que Él es. La historia, hay una historia me encanta porque los nativos americanos, y esa es la historia que se relata en los libros, tenían una ceremonia especial para cual chico que pasaba de ser un adolescente a un hombre de caza y de pesca y un hombre nativo en esos tiempos, y ellos tenían una ceremonia. Lo primero, que nunca se separaba el chico del padre, nunca lo hacía, hasta que cumplía aproximadamente 13 años, donde todo lo que le había enseñado el padre tenía que aplicarlo. Entonces, en la ceremonia de estos nativos americanos, se le vendaba los ojos al joven o al adolescente y lo llevaban, para que no reconociera el camino, lo llevaban y lo dejaban en un bosque. Y tenía que pasar varios días ahí, tratando de sobrevivir. Y la idea era que venza el temor. Ahora, algo importante, que cuando regresaba el chico y veía ya y había sobrevivido el adolescente, había una persona que lo esperaba. Y cuando el chico caminaba ya, había reconocido el camino y caminaba de regreso hacia donde estaba la tribu, el padre lo esperaba. Y es porque en esa ceremonia, a pesar de que el adolescente estaba solo, el padre estaba siempre cuidándolo sin que él lo supiera. Y eso nos lleva a una confianza que, a pesar de que vengan los tiempos de angustia, a pesar de que nos sintamos solos algunas veces, no significa que Dios no esté obrando en tu vida. No significa que a pesar de tu terquedad, a pesar de lo que estás haciendo, yéndote en una dirección opuesta, no significa que Dios siga siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Dios tiene en su mano tu vida. Y Dios sabe que es lo mejor para ti. Y entonces la confianza es algo que tenemos que tener en el Señor. Pero a veces no es fácil. A veces nosotros nos atemorizamos y perdemos la confianza. Y esto no es nuevo, esto ha pasado a mucha gente. Una de las personas que es en la que vemos que más ha tenido adversidades, quizás cuando vemos los personajes bíblicos, ha sido Job. Y cuando leemos el libro de Job nos damos cuenta que Dios permite que Satanás ataque a este hombre, pero le dice Dios, no ataque su vida. Y perdió muchas cosas Job, perdió inclusive la salud, perdió su familia, sus propiedades, etcétera. Pero nos enseña la historia de Job, un hombre que también tenía temor de que algún día podría pasar cosas. Y quiero que vean conmigo en el libro de Job, capítulo 3, si tiene su Biblia ahí, vamos al libro de Job. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer unos versículos donde nos dice algo que sentía Job. Dice el capítulo 3 y vamos a ir del versículo 25 al 26. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido
y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Y estas son palabras de un hombre que había puesto su confianza en Dios. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Pero vemos una reacción natural que si usted sigue la historia continua se va a dar cuenta lo errado que estaban los amigos en tratar de decir que por el pecado de él había pasado eso. El temor es una reacción natural también ante las cosas que nos podrían pasar o a su familia. Pero Job sabía bien que su confianza estaba en Dios y él era en el cual él había confiado. Entonces vemos que la confianza en el Señor es algo importante, a pesar de que es normal que usted sienta miedo en su vida o temores, ya sea porque va a perder un familiar o ya sea porque se va a quedar sin trabajo, pero eso no quita que no ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios y Dios va a quitar esos temores de su vida. Porque es importante que tengamos esa fe, es importante que conozcamos el amor y es importante que tengamos la confianza en Dios. Pero hay una última cosa que le quiero hablar y es la actitud que usted tiene ante las adversidades. Esa actitud es aquella que a usted le va a ayudar a vencer el temor. Porque vivimos en un mundo donde estamos atemorizados. Todo tiende a que estemos nosotros con miedo para que puedan gobernar o para que puedan vender noticias o para que puedan preocuparse del medio ambiente, etc. Pero la actitud de la persona tiene que ser diferente. La actitud del cristiano tiene que ser diferente. Hay varias actitudes que tenemos que tomar en cuanto a las adversidades. Pero dentro de las adversidades tenemos nosotros temores. Por ejemplo, temor al fracaso. ¿Usted ha tenido miedo a fracasar? Mucha gente dice, bueno, yo sinceramente no lo quiero intentar porque yo sé que voy a fracasar. Y volvemos a decirle a usted, mire, si usted cae, Dios le puede levantar. Hay personas que dicen, no, yo fracasé en una iglesia, yo no quiero ya asistir a ninguna. Y esa no es la actitud de una persona, ¿no es cierto?, que vuelve a intentar las cosas. La Biblia dice que si el justo cayere, Jehová lo levantará. No le tenga miedo al fracaso. No, hay mucha gente que se apoya en buscar la perfecta voluntad de Dios. Y es que Dios nos ha puesto en este mundo precisamente para que a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestros errores, reconocerlo. Ese es el punto principal de tener a Dios. Si fuéramos todos perfectos, hermano, hermana, no necesitaríamos de Dios. Pero si tú has cometido un error, no tengas miedo a corregirlo. No tengas miedo a empezar un negocio de nuevo. No tengas miedo a empezar una relación de nuevo. No tengas miedo a empezar algo nuevo en tu vida solamente porque falló una vez. Dios es el Dios de oportunidades y Dios es el Dios de planes. Así que no tengas miedo. Otro temor que la gente tiene, y especialmente en estos tiempos, es a la muerte. La muerte es un temor, la muerte va a venir y cuando eres joven no te pones mucho a pensar en eso, pero cuando ya llegas a cierta edad, ya uno cambia y ya se empieza a pensar, ¿no es cierto?, la enfermedad que va a venir o los familiares que están muriendo. Ahora tuvimos la muerte de un deportista muy famoso de Maradona y estamos diciendo, bueno, ¿a qué momento me va a llegar a mí? Y hay gente que no puede dormir, no vive en paz porque tiene temor a la muerte. Pero recordamos que el cristiano, la vida del cristiano, si tú eres cristiano, crees en el Señor, nuestra vida es solamente, la muerte es una transición porque Jesucristo derrotó a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Es decir, creemos nosotros que hay vida después de esta muerte. Que en este momento estamos viviendo la eternidad y solamente la muerte es un paso más natural a algo que Dios tiene preparado. La buena noticia es que Jesucristo murió en la cruz para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, no solamente aquí en la tierra,
pero también cuando mueras. La mala noticia para algunos, para aquellos que no confían en Dios, es que después de la muerte va a venir otra muerte. Y es que esa muerte vas a estar siempre, para siempre, con Satanás y sus secuaces, todos ellos en el lago de fuego y azufre. La decisión no la tomas cuando mueres, la decisión la tomas en este preciso momento. Así como Pablo la tomó. Pablo, perseguidor de la iglesia, Pablo, un hombre que odiaba a los cristianos, que era un fariseo, un judío religioso, fariseo, pero que perseguía y metía a la cárcel, responsable de la muerte de muchos cristianos. Este hombre tenía temor a la muerte. Y puede escribir en el capítulo 15 de 1 Corintios, si usted lo lee en su casa, del 55 al 57, dice así él: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, es decir, el sting de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria es esa? Victoria sobre la muerte. La frontera final del ser humano, de todo ser humano, que va a llegar y va a tocar algún día la muerte. Nosotros los cristianos estamos deseosos. El apóstol Pablo cambió su parecer porque él decía: yo preferiría estar con el Señor en este momento. Es decir, ya no en este cuerpo, pero presente en el Señor. Pero por amor a ustedes tengo que seguir trabajando, le decía a la iglesia el apóstol Pablo. Hay mucha gente que tiene temor al hombre, mucha gente que tiene temor a lo que le pueda hacer un gobierno, lo que pueda hacer inmigración. Y yo le quiero hacer entender a usted que tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo. El hombre no te puede hacer nada, esto lo decía el proverbista, decía: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El rey David confiaba en el Señor. Decía él: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque se levanten 1000 y 10,000 a mi diestra, decía él, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, cualquier gobierno, cualquier abogado, cualquier persona o cualquier situación que venga a nuestra vida, nosotros no tememos, sino que confiamos en un Dios grande, en un Dios que puede revertir un proceso, una decisión de inmigración, puede hacer que mover el corazón de los jueces, puede mover el corazón de los dueños de algo para que tú tengas bondad de parte de Él. Entonces, yo te quiero decir que confiar en el Señor, tener fe en Dios, conocer el amor de Dios, nos ayuda a vencer y nos ayuda a no tener temor en nuestra vida, no al fracaso, no tener temor a la muerte, no temer al hombre, pero tampoco temor al rechazo. Usted les sorprendería cuántas personas tienen temor a ser rechazadas. Y hay veces que salen cosas buenas del rechazo, aunque no parezca. Muchas veces que no entendemos por qué nos rechazan de un trabajo y nosotros creemos como cristianos, ¿no es cierto?, que hay un plan por el cual no me dieron esa oportunidad. Y yo lo creo fervientemente así, porque estamos bajo los planes de Dios. Ahora sí creo en las consecuencias. Si tú no estudias, no es porque Satanás te robó la bendición de no graduarte en una escuela, una universidad, un colegio. Si no estudias, es tu culpa. ¿Sí? Quedamos claros. Creo que eso de ahí no hay que ni de hablar, que hay cosas que no pasan. Si yo no trabajo bien, si soy un vago, si hago las cosas a medias, por supuesto que te van a botar de un trabajo y no es porque Satanás te robó la bendición, es tu culpa. Pero lo que le quiero dejar decir a usted es que si usted ha hecho el esfuerzo, si usted ha estudiado, si usted ha criado bien a sus hijos, si usted ha hecho tantas cosas, no tenga temor al rechazo de alguna cosa. Siempre y cuando usted ha hecho lo mejor, confíe en Dios. Dios dijo algo interesante con respecto a lo más principal
la vida eterna. En Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 37, dice él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántas religiones están echadas fuera? ¿Ah? La cientología, los testigos de Jehová. Yo conocí un caso donde los testigos de Jehová, el hijo de una persona que es cristiana, esa persona no pudo ni a la boda de su hijo. La rechazaron por el hecho de no creer lo que ellos decían que creer. Y la rechazaron, no le dejaron ir ni a la boda de su propio hijo. Bueno, aquí Dios te está diciendo que si tú vienes a Él, ten la seguridad que Él no te rechaza, Él no te echa fuera. Y el rechazo es un temor que muchos tenemos, pero Dios siempre te dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice el rey David, con todo Jehová me recogerá. Tenemos un Dios que abre los brazos y te llama, te invita a que vengas donde Él. Otro temor que encontramos en estos tiempos de adversidad es el temor a la enfermedad. Pero recordamos las palabras del Señor en Isaías 53. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No es cierto? Él llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él los llevó a la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres. Y usted en este momento puede ser libre. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad, dice el Señor, y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Increíble que Dios nos llama. Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Son palabras de sanidad. Y la palabra de Dios produce en nosotros sanidad espiritual. Mucha gente, si tiene dolencias físicas, pero estamos rodeados de enfermedades espirituales. Estamos rodeados de gente con enfermedades mentales en estos tiempos. Y no se ha visto otro tiempo en el cual más se han descubierto enfermedades mentales en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente vive con temor. La gente vive asustada, la gente vive con rechazo, la gente vive con temor al fracaso, con temor al hombre. Pero también la gente vive con temor a la escasez. Y ahí es donde Dios nos dice a nosotros que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Y eso está en Filipenses capítulo 4, lo puedes leer, versículo 19, dice la palabra de Dios que Él suplirá todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es algo, hermano, que usted tiene que atesorar de la palabra de Dios. Y es que cuando tú lees la Biblia es la que te da la fe. No cantar más alto, no sentirte un superhombre y que todo está bien y que no va a pasar nada, no repetir 20 veces un salmo, sino que la palabra de Dios es la que nos da confianza y nos muestra que Dios cubre todas nuestras necesidades de acuerdo a los planes que hay en el Señor. Dice Romanos 8:32, para que veas lo que es Dios, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, Él no tuvo reparo en salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Sino que lo entregó por todos nosotros. Dice también cómo nos dará por medio de Él todas las cosas. No tengas temor a la escasez. Jesucristo dijo, si ves los pájaros que no trabajan, sin embargo comen, ¿no es cierto? Y las flores del campo que a pesar de y que nadie las cuida ni nada, pero que su forma esplendorosa que es y sus colores, ni Salomón con sus mejores trajes se vistió como estas flores, ¿no es cierto? ¿Cuánto más nuestro Padre sabe las cosas que necesitamos? Dice también Jesús, cualquier padre que venga, si tú le pides comida, no te va a dar una serpiente, ¿no es cierto? No te va a dar una piedra, sino que sabe Dios nuestras necesidades y Él va a suplir. Así que si en este momento tienes temor porque te has quedado sin trabajo,
Yo te quiero decir que ese temor tiene que ser totalmente sacado por medio de la confianza en que Dios te va a suplir las cosas. Dios puede suplir el amor que no dejó un padre en tu vida. Ese es el amor de Dios que va a suplir ese amor. El amor de una relación que no funciona, Dios puede poner amor en esa relación. En el tiempo de escasez, en la enfermedad, en el rechazo, temor al hombre, al fracaso, Dios está presente en cada una de estas adversidades. Yo te quiero dejar con este pensamiento en este día, y es que cuando caminas con Dios, cuando estás al lado del Señor, tienes que confiar en Él de una forma, como dice Isaías 43:2. Escucha, le dice al pueblo de Israel esto, después de que los reprendió, después de que le dijo Dios, piensas que no te voy a castigar, yo te he castigado. Pero también Dios les dice esto en Isaías capítulo 43, si vienes al libro de Isaías, capítulo 43, y tiene esta promesa hermosa, es algo que conmueve el corazón de las personas. 43:2 dice la palabra de Dios así. Dice, ahora, versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, ahí te está diciendo, no tengas temor, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Versículo 2, y esto quiero que te quede grabado en tu corazón en este día. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, versículo 3, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermano, y esa bendición llega a nosotros. De ese linaje espiritual que está hablando cuando Dios le dio la bendición a Abraham, que seremos benditos en todas las naciones, recibimos esta bendición que nos deja ver el atributo de Dios, de cómo es nuestro sustentador en los tiempos de temor, en los tiempos de escasez, en los tiempos de enfermedad. En cualquier problema que estés pasando, Dios está ahí presente. Y Él te está diciendo que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te vas a hundir. Si estás con Dios y si has puesto un buen fundamento en tu vida, Dios es la roca de tu corazón, Dios está ahí y confías en Él a pesar de tus sentimientos vayan en contra, a pesar de que estés bajoneado, se te reventó un neumático en tu vida espiritual y necesitas una nueva refacción. Ahí está Dios y dice, yo estoy contigo. Y cuando dice aquí el versículo 1, te dice, no temas, no temas. Quita el temor porque tenemos el amor de Dios y el que no ha entendido eso no ha sido perfeccionado. Es decir, no has entendido ni jota de lo que te ha dicho Dios acerca de que Él es amor y que envió a su Hijo por amor a ti. Así que ¿en qué podemos tener temor? Si Dios mismo envió a su Hijo, ¿por qué vas a temer? Es una reacción natural el miedo, el temor, pero cuando ya empieza a arraigarse en tu vida, hacer un fundamento en tu vida, el temor es un peligro que se viene. Dice, y por los ríos no te entregarán, versículo 2 de Isaías 43, cuando pases por el fuego, que dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como aquellos jóvenes israelitas en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando fueron llevados al horno, hicieron calentar ese horno muchas veces y estuvo ahí Jesús. Yo creo que estuvo Jesús ahí mismo con ellos y lo vio el rey ahí entre ellos y mandó a llamarlos que salgan, ¿no es cierto? Y esa fe que a pesar de que el fuego esté pendiente en tu vida, no te va a quemar, aunque las cosas no vayan bien y aunque no parezcan después de haber hecho el esfuerzo que has hecho, que las cosas vayan bien, ten por seguridad que Dios está ahí contigo. Hermano, ante la adversidad tenemos que vencer el temor.
Te invito a que ores en este momento, cierra tus ojos donde tú estés y vamos a orar al Señor. Y si en este momento tú tienes temor, y si en este momento tu familia o conoces a alguien que está pasando por esta situación, ponlo en tu corazón y ora por esta persona. Oremos. Señor, en este momento te queremos agradecer, te queremos alabar, Señor, te queremos bendecir, porque a través de tu palabra, Señor, nos estás dando a nosotros verdades. Nos estás dando, Señor, fundamentos que podemos atesorar y que podemos tener, Señor, cada vez que sentimos ese temor, sentimos la incertidumbre, sentimos, Señor, de que nuestro mundo se viene abajo. Y Padre, esas adversidades que estamos experimentando en estos tiempos con la pandemia, con enfermedades, Señor, en nuestras vidas físicas o espirituales, psicológicas, Dios. Nosotros tenemos la seguridad que el amor que eres tú echa fuera esos temores, Señor, como dice tu palabra. Que, Señor, aunque nosotros pasemos por aguas profundas, así como Pedro, Señor, no se hundió, a pesar de que tuvo el temor, pero puso la confianza y puso su fe, después de la reprensión, en Jesucristo. Así, Dios, confiamos en que a pesar de que las aguas sean profundas, más profundo es la confianza que tenemos en ti. A pesar, Señor, de que el fuego nos aceche, tenemos la seguridad que no nos quemaremos, porque tú, Señor, eres aquel que va a apagar esas llamas, Señor. Y Padre, aunque nosotros nos sintamos, Señor, en un peligro inminente, tenemos la confianza, Dios, de que son pruebas. Y Padre, y tenemos que vivir en este mundo pasando esas pruebas, probándole al mundo, Señor, a Satanás, de que los hijos de Dios confiamos en un Dios que es más grande que cualquier calamidad, que cualquier adversidad, que cualquier prueba que pueda haber. Confiamos en que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese mismo Dios que viene a ser nuestro Dios por su promesa, ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, en Él confiamos y en Él tenemos el fundamento. Gracias, Dios. Quiero en este momento bendecir a aquellas personas que nos están escuchando. Y Padre, que tú escuches cada oración. Padre, escucha a tus hijos que claman, Señor, para ser libres, libres del pecado, libres de la enfermedad, libres del rechazo. Señor, tú has venido para, Señor, al que tú libertase, será, Señor, verdaderamente libre. Y confiamos, Señor, en tus promesas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, yo te quiero decir que estas predicaciones que estamos teniendo sobre la adversidad te van a servir mucho. Y queremos que nos ayudes ministrando estas prédicas y llevándolas a aquellos que necesiten más, aquellas personas que estén bajoneadas, personas que estén en necesidad, enfermas, desilusionadas, etc. Estas predicaciones y este mensaje, esta palabra de Dios que trae a tu vida, distribúyela en tus contactos. Hazle un share en Facebook o en YouTube, dale un like en YouTube para que recibas este tipo de palabra en tu vida. Te quiero agradecer porque puedes permitirnos entrar ahí en tu hogar, ahí donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia, el día domingo, el martes, miércoles, cualquier día que tú escuches esta predicación, este mensaje, ten por seguridad que estás en nuestros pensamientos y estamos orando para que Dios pueda hacer maravillas en ti. Yo soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, aquí en Ontario, Canadá. Yo me quiero despedir de ti, pero orando que la presencia de Dios permanezca en tu vida. De parte mía, de mi esposa Gabriela y de mi familia, te queremos bendecir y agradecerte por conectarte. Dios te bendiga.